Esta es la sesión 7 del curso de mecánica clásica y en esta ocasión trataremos el tema de las fuerzas y los momentums generalizados, así como la ecuación espacio-temporal de Euler-Lagrange. Retomemos el concepto de elementos covariantes. Sabemos que estos se obtienen de multiplicar en producto punto al elemento vectorial que se trate por el vector base. Por ejemplo, la componente covariante de la velocidad y de la aceleración son como se muestra. El producto punto del vector de velocidad con el vector base y el producto punto del vector de aceleración con el vector base. Y que al representarlos respecto de un sistema de coordenadas generalizadas, obtenemos las expresiones de las componentes covariantes de la velocidad y de la aceleración que vimos en la sesión anterior. Sabemos que si al vector de velocidad lo multiplicamos por su masa, obtenemos la cantidad de movimiento y que por tanto el momentum covariante está dado por el producto punto del vector de momentum con el vector base. De la misma manera, si multiplicamos la aceleración por la masa, obtenemos la fuerza. Así que la fuerza covariante está dada por la multiplicación en producto punto del vector de fuerza con el vector base. Sin embargo, sabemos que estas expresiones de la cantidad de movimiento y la fuerza covariante no tendrán unidades de fuerza ni de momentum lineal, ya que los vectores base no son unitarios. Por lo que si el sistema de coordenadas fuera el esférico, veamos cuáles serían las expresiones de la fuerza y la cantidad de movimiento covariantes para cada coordenada unitaria. Así, nuestros momentums se pueden expresar como P1 es el producto punto del vector momentum con el vector unitario EDR, P2 es el vector momentum en producto punto con R por E de teta y P3 es el vector momentum en producto punto con R seno de teta por E de phi. Lo mismo sucedería con la fuerza. La componente covariante F1 sería igual al vector fuerza multiplicado en producto punto con EDR. La componente covariante F2 sería el vector fuerza multiplicado en producto punto con R por E de teta. Y F3 sería igual al vector de fuerza multiplicado en producto punto con R seno de teta por E de phi. En las expresiones anteriores, solamente las primeras componentes covariantes P1 y F1 tienen unidades de fuerza y momentum lineal y las siguientes tendrán en un caso unidades de torque y en otro de momentum angular. Veamos qué pasa si expresamos a los vectores unitarios como producto cruz de los otros dos vectores unitarios. Así, P2 es el producto punto de P con R magnitud por E de phi cruz E de R. Así, la componente covariante P2 nos va a quedar como E de phi en producto punto con R cruz P. P3 va a ser el producto punto del vector de momentum con la magnitud de R por el seno de teta multiplicado por el producto cruz E de R cruz E de teta. Así la componente covariante P3 es igual a menos E de teta en producto punto con el seno de teta por R cruz P. La componente covariante de la fuerza F2 nos va a dar que es E de phi en producto punto con R cruz F. Y la componente covariante F3 de la fuerza nos va a dar menos E de teta en producto punto con el seno de teta multiplicado con R cruz F. En donde ya sabemos que este término
R cruz P es nuestro momentum angular y el término R cruz F es nuestra torca, por lo que estas expresiones corresponden a las componentes polar y azimutal del momentum angular y de la torca respectivamente. Ahora, si queremos expresar estas componentes covariantes de la fuerza y el momentum en función de sus coordenadas generalizadas, estas nos quedan como la componente covariante de la fuerza es la derivada respecto de t de la parcial respecto de la velocidad generalizada de un medio de la masa por la velocidad cuadrada, menos la parcial respecto de la coordenada generalizada de un medio de la masa por la velocidad cuadrada. Y la componente covariante del momentum nos queda como la parcial respecto de la velocidad generalizada de un medio de la masa por la velocidad cuadrada, en donde sabemos que un medio de la masa por la velocidad cuadrada representa la energía cinética traslacional del objeto en movimiento, por lo que estas fuerzas y momentums covariantes, que llamaremos ahora fuerzas y momentums generalizados, se expresan en función de la energía cinética como la componente covariante de la fuerza es la derivada respecto de t de la parcial de la energía cinética respecto de la velocidad generalizada menos la parcial de la energía cinética respecto de la coordenada generalizada. Y nuestra componente covariante del momentum es la parcial de la energía cinética respecto de la velocidad generalizada. Regresemos nuevamente a la forma original de la fuerza covariante que hemos ya calificado como generalizada y escribamos al vector base B sub i en su forma alternativa. Es decir, la componente covariante de la fuerza es F punto, la parcial del vector de posición respecto de la coordenada generalizada. Y expresando a la fuerza como la parcial respecto de sus coordenadas cartesianas, obtenemos que la componente covariante F sub i de la fuerza la podemos escribir en función de la energía potencial como la parcial de U respecto de X en la dirección de Y más la parcial de U respecto de Y en la dirección de J más la parcial de U respecto de Z en la dirección de K. Toda la expresión está afectada por un signo negativo y está multiplicada en producto punto con la parcial de X respecto de la coordenada generalizada Q sub I en la dirección del vector unitario Y, más la parcial de Y respecto de Q sub I en la dirección de J, más la parcial de Z respecto de Q sub I en la dirección de K. Esto nos queda realmente como una aplicación de la regla de la cadena y la componente covariante de la fuerza se puede ver como menos la parcial de la energía potencial respecto de la coordenada generalizada. Entonces, podemos escribir que la derivada respecto del tiempo de la parcial de la energía cinética respecto de la velocidad generalizada menos la parcial de la energía cinética respecto de la coordenada generalizada es igual a la menos parcial de la energía potencial respecto de la coordenada generalizada. Así que pasamos al otro lado de la igualdad del término y nos queda que la derivada respecto del tiempo de la parcial de la energía cinética respecto de la velocidad generalizada menos la parcial de la energía cinética respecto de la coordenada generalizada más la parcial de la energía potencial respecto de la coordenada generalizada, esto nos da 0. Por lo que podemos simplificar el término como la derivada respecto del tiempo de la parcial de la energía cinética respecto de la velocidad generalizada menos la parcial respecto de la coordenada generalizada de la diferencia de la energía cinética menos la energía potencial y esto nos da 0.
Vamos a poner la condición de que se utilicen solo fuerzas conservativas, es decir, fuerzas que dependan únicamente de la posición o coordenada generalizada. U es igual a una función de Q. Y podemos ver que las dos leyes más importantes de la naturaleza se pueden reducir a esta expresión. Por ejemplo, la ley de gravitación universal, que depende únicamente de R. Y la otra fuerza es la ley de Coulomb, que también es una expresión que solamente depende de R, es decir, de la posición, por lo que cumplen esta condición. Acá tenemos que hacer la observación de que si la función de la energía potencial dependiese de la velocidad generalizada, esta expresión ya no puede ser utilizada. Así, este es un compromiso para la aplicación de la expresión. Y entonces tenemos que expresar a la parcial de U respecto de la velocidad generalizada como un cero, y agregando este cero a la expresión, obtenemos que la derivada respecto del tiempo de la parcial de la energía cinética respecto de la velocidad generalizada menos la parcial de la energía potencial respecto de la velocidad generalizada, que esta es un cero, menos la parcial respecto de la coordenada generalizada de la diferencia de la energía cinética menos la energía potencial, nos da cero. Volvemos a simplificar la diferencia en la parcial respecto de la velocidad generalizada y obtenemos la expresión que se muestra. Haciendo a L la diferencia de la energía cinética menos la energía potencial, obtenemos la ecuación que se conoce como de Euler-Lagrange, la cual vemos que es de naturaleza espacio-temporal, es decir, la derivada respecto del tiempo de la parcial de L respecto de la velocidad generalizada menos la parcial de L respecto de la coordenada generalizada. Esto es igual a cero. La función L puede verse que depende de la energía, pero no es la energía total, ya que es la diferencia de la energía cinética menos la potencial. Esta función depende de las coordenadas y de las velocidades generalizadas y se conoce como la lagrangiana. Entonces, nuestra lagrangiana es una función que depende de coordenadas generalizadas y de velocidades generalizadas, y que en general no depende explícitamente del tiempo, aun cuando implícitamente sabemos que tiene que depender del tiempo. Así construimos una función que parte de la base de fuerzas conservativas cuya dependencia es L, que depende de Q sub I y de Q sub I punto. Ampliando esta función aún para fuerzas no conservativas, tenemos otra forma de la función de Euler-Lagrange para fuerzas no conservativas. Entramos al concepto del espacio de fase o espacio fásico. Se llama espacio de fase a un sistema de coordenadas bidimensional integrado por la posición y la velocidad. Si la partícula puede moverse en más de una dimensión, se tendrá un espacio de fase de 2n dimensiones, una por cada dimensión espacial, de tal manera que tendríamos una expresión del tipo P que depende de x, y, z y también de x punto, y punto y z punto. Las distintas trayectorias en el espacio de fase representan los movimientos de la partícula para diferentes condiciones iniciales y el conjunto total de trayectorias constituye el llamado espectro o diagrama fásico de la partícula. Las trayectorias del espacio fásico no pueden cortarse, puesto que la solución de la ecuación diferencial es única. Así, tenemos dos tipos de espacios de fase. Si nosotros graficamos únicamente la posición Q contra la velocidad Q punto, tenemos el espacio que se llama de fase cinemático.
Otro tipo de espacio de fase es el que se obtiene graficando la posición Q contra el momentum. Aquí, al intervenir ya la masa de la partícula, entonces se le conoce como el espacio de fase dinámico. Con este concepto del espacio de fase entramos al cálculo de variaciones, que es otro modo de obtener la ecuación de Euler-Lagrange. El cálculo de variaciones, como la teoría de máximos y mínimos de funciones de varias variables, se refiere al problema de hallar valores extremos o estacionarios de funcionales. Por un funcional entenderemos que es una cantidad L, la cual depende de un número finito de funciones f(1), f(2) hasta f(n). En otras palabras, un funcional es una función de funciones. Nosotros denotaremos este funcional por L, que depende de f(1), f(2) hasta fn. Con este concepto de los funcionales vamos a obtener la ecuación de Euler-Lagrange, espacio temporal. Así, si graficamos el cambio del vector de posición respecto del tiempo, entonces tenemos una gráfica en donde en el eje horizontal ponemos a t y en el eje vertical ponemos a q. Y lo que obtenemos pues es una función q de t, y que a partir de esta nosotros podemos obtener la expresión de velocidad como la derivada de q respecto de t. Si a esta gráfica le añadimos un eje en el que se ponga a la velocidad, entonces vamos a tener una representación como se muestra. En un eje ponemos a q, en otro eje ponemos a q punto y en otro eje ponemos al tiempo. Sin embargo, acá debemos observar que el objetivo de estas funciones es encontrar a la función de tiempo. Es decir, que no conocemos de modo explícito al tiempo. Por lo que quitamos al tiempo y entonces lo que nos queda en el plano Q punto es nuestro espacio de fase, en donde agregamos un eje al que le vamos a llamar L. En esta gráfica vamos a tener la función L, que depende de Q y de Q punto. Es una función que se desarrolla en el espacio, pero que se puede proyectar al espacio de fase Q punto. Así, la proyección de L, que depende de Q y de Q punto, sobre el plano Q punto es f de Q. Añadamos una función auxiliar g de Q que depende de Q y que evaluada en Q1 y Q2 va a ser 0. Por tanto, cualquier punto Q se puede expresar como Q es igual a Q1 más alfa por G de Q, de tal modo que la parcial de Q respecto de alfa nos va a dar G de Q. Por lo que el objetivo es hacer que la curva G de Q, que se proyecta sobre el plano Q punto, sea mínima respecto del parámetro alfa. Así, el objetivo es encontrar una función f de Q con la condición de que la integral sea un extremal. Esto es el principio variacional. Entonces, f se define como la integral desde Q1 hasta Q2 de la función L, que depende de Q y Q punto, integrada en el tiempo. Así, la función f de Q, al ser derivada respecto de alfa, nos queda como la parcial de f respecto de alfa es igual a la integral desde Q1 hasta Q2 de la parcial de L respecto de Q por la parcial de Q respecto de alfa, más la parcial de L respecto de Q punto por la parcial de Q punto respecto de alfa, todo esto por dt. Y entonces nos queda que la parcial de f respecto de alfa es igual a la integral desde Q1 hasta Q2 de la parcial de L respecto de Q por G de Q, ya que G de Q es nuestra parcial de Q respecto de alfa, más la parcial de L respecto de Q punto por la parcial de Q punto respecto de alfa, todo esto integrado en el tiempo. Vamos a tomar el segundo término de la derecha y lo integramos por partes.
Así, la integral desde Q1 hasta Q2 de la parcial de L respecto de la velocidad generalizada por la parcial de Q punto respecto de alfa de t. Esto nos da la integral desde Q1 hasta Q2 de la parcial de L respecto de Q punto por la derivada respecto de t de la parcial de q respecto de alfa de t. Así, tomamos a u como la parcial de L respecto de q punto y nos da que du es la derivada respecto de t de la parcial de L respecto de q punto y db es la derivada respecto de t de la parcial de q respecto de alfa de t, por lo que b es entonces la parcial de q respecto de alfa. Aplicamos las condiciones para la integración por partes y ya sabemos que esto es u por b, que nos da la parcial de L respecto de q punto por la parcial de q respecto de alfa, evaluado entre q1 y q2, menos b de u, que es la integral desde q1 hasta q2 de la derivada respecto de t de la parcial de L respecto de q punto por la parcial de q punto respecto de alfa de t. Así, nosotros sabemos que la parcial de q respecto de alfa es g de q y que al evaluarla en los extremos, esta nos da 0. Y entonces nos queda que la integral desde q1 hasta q2 de la parcial de L respecto de q punto por la parcial de q punto respecto de alfa integrado en dt nos da menos la integral desde q1 hasta q2 de la derivada respecto de t de la parcial de L respecto de q punto por g de q dt. Sustituimos en la integral y obtenemos la siguiente expresión. La parcial de f respecto de alfa es la integral desde q1 hasta q2 de la parcial de L respecto de q por g de q menos la derivada respecto de t de la parcial de L respecto de la velocidad generalizada por g de q, todo integrado en dt. Así, factorizamos y obtenemos que la parcial de f respecto de alfa es igual a la integral desde q1 hasta q2 de g de q multiplicado por la parcial de L respecto de q menos la derivada respecto de t de la parcial de L respecto de q punto, todo multiplicado por dt. Si la parcial de f respecto de alfa es 0, es decir, se tiene un minimal, entonces tenemos que el objetivo es encontrar una función L que depende de Q y de Q punto que minimice las funciones Q de t y Q punto de t, en donde si es una extremal obtenemos entonces nuestra ecuación de Euler-Lagrange, que es la derivada respecto del tiempo de la parcial de L respecto de Q punto menos la parcial de L respecto de Q, y esto es igual a 0. Esta ecuación de Euler-Lagrange es la misma que obtuvimos anteriormente a través de las velocidades y las aceleraciones covariantes, pero sin embargo la L no se expresa como la diferencia de energía cinética menos la potencial, por lo que es más explícita la forma de obtener la ecuación de Euler-Lagrange a través de las componentes covariantes de la velocidad y de la aceleración. Esta ecuación es nuestra ecuación de Euler-Lagrange o ecuación de movimiento, y a L, que depende de Q y de Q punto, que es una función que depende de coordenadas y velocidades generalizadas, se le llama la lagrangiana. A todo esto añadimos el principio de Hamilton. Este principio de Hamilton nos va a decir que si nosotros tenemos un sistema de n partículas, cada una con masa m sub i, en donde i va desde 1, 2 hasta n, y que si la fuerza que gobierna el movimiento de estas partículas es conservativa, se cumple que para todo el sistema se va a tener que la sumatoria desde i hasta el número de partículas, que la derivada respecto de t de la parcial de L respecto de la velocidad generalizada i menos la parcial de L respecto de la coordenada generalizada i es igual a 0. Es decir, estamos aplicando la ecuación de Euler-Lagrange a un sistema de partículas. De acuerdo con este principio,
el movimiento gobernado por las leyes de Newton es tal que la acción es un extremal de la trayectoria que cumple la ecuación de Euler-Lagrange. Con estos mismos conceptos obtenemos la ecuación de Euler-Lagrange espacial. Es decir, tenemos una función que en el eje horizontal tiene a x y en el eje vertical a y, y entonces podemos hallar una función y que depende de x y a esta le podemos calcular su pendiente. Si a esta gráfica le agregamos un eje adicional que sea y', entonces en esta gráfica nosotros tenemos a una función que no conocemos, que es y de x, y el objetivo es encontrar esta expresión, por lo que quitamos al eje x y agregamos a un eje L, y el objetivo es encontrar esta función f que depende de una variable y, en donde volvemos a trazar nuestra función error, que es la g de y que tiene la misma conceptualización que vimos anteriormente. Entonces, cualquier punto y lo vamos a poder expresar como y1 más alfa por g de y, en donde si derivamos y respecto de alfa, pues nos va a quedar g de y nuestro objetivo es hacer a esta curva g de y mínima cuando la derivemos respecto de alfa. Y nuestro principio variacional nos queda expresado como f, que es la integral desde y1 hasta y2 de L, que depende de y de y' integrado en x. Entonces, si derivamos f respecto de alfa, nos va a quedar la expresión que se muestra. Y vamos a utilizar el mismo procedimiento que utilizamos anteriormente, lo vamos a integrar por partes y tomamos el segundo término de la derecha, expresamos nuestra u como la parcial de L respecto de y', y entonces du es la derivada respecto de x de la parcial de L respecto de y', y db es la derivada respecto de x de la parcial de y respecto de alfa de x, por lo que b es la parcial de y respecto de alfa. Volvemos a aplicar las condiciones para la integración por partes y obtenemos que la parcial de y respecto de alfa es g de y, en donde al evaluarla en los extremos y1 y y2 son 0. Y entonces nos queda que la integral desde y1 hasta y2 de la parcial de L respecto de y' por la parcial de y' respecto de alfa integrado en x es igual a la menos integral desde y1 hasta y2 de la derivada respecto de x de la parcial de L respecto de y' por g de y de x. Unimos nuevamente nuestras integrales y obtenemos que la parcial de f respecto de alfa es la integral desde y1 hasta y2 de la parcial de L respecto de y por g de y menos la derivada respecto de x de la parcial de L respecto de y' por g de y, en donde factorizamos esta g de y si esta función es un extremal, la parcial de f respecto de alfa es 0, por lo que obtenemos nuestra función de Euler-Lagrange espacial, pero obtenida a través del cálculo variacional. Bien, en la siguiente sesión vamos a aplicar nuestra ecuación de Euler-Lagrange espacio-temporal a algunos problemas de mecánica clásica.